Hola, el objetivo de esta práctica es determinar el contenido de quinina en una muestra de agua tónica mediante fluorescencia molecular. Se trata de una técnica óptica, por tanto, basada en la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Esta interacción puede ser no energética, como ocurre en los fenómenos de refracción, reflexión, etc., basados en las propiedades ondulatorias, o energética, en las cuales las moléculas, en este caso, pueden absorber parte de la energía de la radiación o incluso reemitirla en forma de radiación electromagnética posteriormente. Este fenómeno se conoce como luminiscencia y es dentro del cual se encuadra la fluorescencia. Efectivamente, si tenemos unas moléculas en estado líquido que son excitadas mediante una radiación electromagnética, pueden pasar de su estado fundamental singulete de menor energía a un estado singulete excitado. Este estado singulete no es estable y, por tanto, las moléculas tienden a desprender esta energía, lo cual pueden hacer por numerosos caminos. El más sencillo es un retorno no radiante. Sin embargo, en algunos casos se produce lo que denominamos una conversión interna, pasando de un estado singulete excitado a otro estado singulete excitado, desde el cual pueden reemitir parte de la radiación en forma de radiación electromagnética, que es lo que denominamos fluorescencia. Como se ve en los vectores, esta fluorescencia tiene menor energía que la radiación absorbida y, por tanto, mayor longitud de onda. De hecho, en la mayor parte de los casos, la radiación absorbida es de la zona del ultravioleta y la emitida de la zona del visible. Hay otros caminos, como la fosforescencia, etc., en los cuales no nos detendremos en este momento. En consecuencia, los componentes básicos de un espectrofluorímetro son los que se muestran en la figura. Necesitamos una fuente de radiación, que al no ser específica requiere posteriormente de un monocromador para seleccionar la longitud de onda con la cual excitaremos las moléculas. Una vez excitadas, estas moléculas se convierten a su vez en fuente de radiación, emitiendo en todas direcciones. Para no interferir con la radiación incidente, registraremos la radiación emitida perpendicularmente a la misma. Entonces colocaremos un nuevo monocromador que denominamos de emisión y cuando ya tenemos la señal analítica, que es la intensidad de fluorescencia de la muestra, la convertimos en una corriente eléctrica en el detector o transductor de entrada que procesamos convenientemente y registramos en el medidor o transductor de salida. Este medidor, como se ve en la fotografía, en los equipos modernos, es un ordenador. También podemos observar aquí la cubeta portamuestras, que es de cuarzo en las 4 paredes, cómo está colocada en el equipo y cómo la muestra de tónica, que es incolora, al ser excitada, emite una radiación de color azul. La metodología para la práctica consiste en la obtención de los espectros de excitación-emisión, obtención de la línea de calibrado, preparación de la muestra y medida de su fluorescencia y también llevaremos a cabo la determinación mediante el método de adiciones-patrón. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son las longitudes de onda óptimas de excitación y emisión. Para ello, una vez colocada la muestra, seleccionamos una longitud de onda de emisión al azar entre 400 y 600 nanómetros y variamos la longitud de onda de excitación registrando la intensidad de fluorescencia. Esto nos genera el espectro de excitación desde el cual podemos seleccionar la longitud de onda óptima que está en la zona de 320 nanómetros. Ahora seleccionamos esta longitud de onda de excitación y variamos la longitud de onda de emisión registrando la intensidad de fluorescencia, lo que nos genera el espectro de emisión. En él observamos que la longitud de onda a la que emite la molécula de quinina está en el orden de 450 nanómetros. Seleccionadas estas dos longitudes de onda, de excitación y de emisión, podemos pasar a obtención de la línea de calibrado. Para ello lo que hacemos es preparar una serie de disoluciones a partir del patrón que se nos suministra, que contiene 50 partes por millón de sulfato de quinina dihidratado. A partir de esta disolución preparamos una serie de disoluciones que contienen entre 1 y 5 miligramos por litro de sulfato de quinina más el blanco. Medimos la intensidad de fluorescencia de estas disoluciones a las longitudes de onda seleccionadas y la representación de esta intensidad frente a la concentración del patrón debe generarnos en la zona seleccionada una línea recta. Bien, a continuación debemos pasar a la preparación de la muestra. La muestra
contiene gas y por tanto las burbujas pueden estorbar en el camino óptico y la primera operación que debemos realizar es desgasificarla. Esto puede hacerse por agitación o bien en un baño de ultrasonidos. Además, como la mayor parte de las muestras de agua tónica contienen una concentración de quinina superior a la del intervalo de calibrado, debemos diluir 5 o 10 veces con sulfúrico 0,05 molar. Esta muestra diluida la llevamos al espectrofluorímetro y medimos su intensidad de fluorescencia. Por interpolación gráfica o bien por interpolación analítica en la ecuación correspondiente, podemos obtener la concentración de sulfato de quinina dihidratado de la muestra diluida. A partir de esta concentración es fácil obtener la concentración de quinina en la muestra de agua tónica, teniendo en cuenta las operaciones que hemos realizado y la estequiometría del patrón. Otra forma de operar para evitar efectos de matriz es el denominado método de adiciones patrón. En este caso se preparan una serie de disoluciones en las cuales se coloca siempre la misma cantidad de la muestra diluida, por ejemplo 5 mililitros, y se añaden cantidades crecientes, volúmenes crecientes de la disolución patrón, enrasando en todos los casos a 25 mililitros. Igualmente se prepara una serie de disoluciones que consideramos el blanco, en las que se ponen los mismos reactivos, excepto que no se añade la muestra. La medida de la intensidad de fluorescencia de estas disoluciones blanco debe generar una línea recta que debe pasar por el origen. Por el contrario, la de la muestra no pasa por el origen, como se observa en la figura. Su extrapolación a intensidad de fluorescencia 0 nos genera el denominado volumen equivalente, que también puede determinarse dividiendo la ordenada entre la pendiente de esta línea. A partir de este volumen equivalente es fácil determinar la concentración de sulfato de quinina en la muestra diluida mediante la expresión que se observa. La concentración de la muestra es el volumen equivalente por la concentración del patrón dividido por el volumen de los matraces, que en todos los casos ha sido 25 mililitros. A partir de esta concentración, igual que antes, es fácil determinar la concentración de quinina en miligramos por litro en el agua tónica. Bien, más información de la teoría se puede obtener en el Skoch-Holler-Niemann, Principios de análisis instrumental, y de la parte práctica en el libro de Maury, Llobat y Herráez, Laboratorio de análisis instrumental. Hasta la próxima.